capítulo hablaremos del derecho laboral, la importancia de conocer las leyes laborales para el patrón, así como sus obligaciones y sanciones. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre el trabajador y el patrón, el contrato de trabajo y las condiciones de trabajo, tales como el salario, la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones, entre otras, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social. Para hablar de relación laboral, empecemos por definir quiénes son los sujetos de la relación laboral y qué se entiende por trabajo en conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Es la prestación de un trabajo personal subordinado de una persona mediante el pago de un salario. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Las leyes laborales permiten que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido. En otras palabras, el conjunto de normas que rigen la actividad laboral funcionan como un reglamento básico sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. Operar exitosamente una empresa o negocio es una labor demandante que los emprendedores y empresarios urgen atender. Tal es el caso de algunas obligaciones patronales que inciden directamente en uno de los pilares de la empresa, el factor humano. Por lo que ignorar o minimizar la importancia de las responsabilidades que marca la ley puede generar falta de compromiso y baja productividad en cualquier área de trabajo. Como ya sabes, al contratar trabajadores, tú como empresario debes asumir el cumplimiento de obligaciones. Por ello, la importancia de conocer las obligaciones principales que nacen de la relación laboral y que tiene no solo frente a sus propios trabajadores, sino frente a organismos laborales a través de los cuales se cumplen esas obligaciones. Ahora les platicaremos los derechos que gozan los patrones. En el artículo 364 de la Ley Federal del Trabajo, los patrones también pueden constituir sindicatos y se requieren por lo menos 3 de ellos. En la fracción 3 del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón precisa de un derecho a mandar. En este artículo fundamenta los términos en que el patrón puede dar órdenes. También cuenta con un derecho de gestión. En este ámbito aparecen correlacionadas algunas funciones como la de administrar, organizar, planear, dirigir, mandar y controlar. El patrón tiene derecho de planear y organizar su riesgo empresarial o patronal, ya que como sabemos se debe de efectuar unas cuotas de riesgo en el seguro social. Tiene derecho a formar parte de las comisiones mixtas. Los patrones no solo están obligados a designar a sus representantes en las comisiones, sino también a participar en su integración y funcionamiento. Tiene derecho a sancionar a todos los trabajadores que no cumplan con el reglamento establecido del trabajo. El patrón podrá clasificar los puestos, así como también las actividades y responsabilidades que conllevan dichos puestos. Podrá determinar el número de trabajadores que necesitará para cumplir con los fines de su empresa. El patrón tiene derecho a elegir el lugar donde se prestará el servicio, así como las jornadas de trabajo, horarios y descansos. Y por último, el patrón tiene derecho a precisar el salario, las previsiones y los cúmulos en prestaciones. Continuando con las obligaciones que tiene el patrón, éste tendrá la obligación de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. Otra de sus obligaciones es que debe pagarle a los trabajadores los salarios e indemnizaciones
de conformidad con las normas vigentes dentro de la empresa o establecimiento. Estas se deberán pagar en tiempo y forma según corresponda. De igual forma, el patrón está obligado a proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo que llevarán a cabo. Debe también proporcionar lugar seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador siempre que deban permanecer en el lugar en el que presten sus servicios. Mantendrá el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Por otra parte, deberá guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Proporcionará capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, así como también instalará, de acuerdo a los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse labores para prevenir riesgos de trabajo. Debe cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades. Proporcionará a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas. Título 16. Responsabilidades y sanciones. Para la imposición de estas sanciones, la autoridad tomará en cuenta, artículo 992, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción, los daños que se hubieran producido o puedan producirse, la capacidad económica del infractor y la reincidencia del infractor. Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá una sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurren varias infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. Artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo. Se impondrá una multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general a los patrones que no cumplan con las disposiciones contenidas en el artículo 61, 69, 76 y 77. El artículo 61 se relaciona con la duración máxima de la jornada, que será 8 horas en turno diurno, 7 horas en turno nocturno y 7 horas y media en jornada mixta. El artículo 69 menciona que por cada 6 días de trabajo el trabajador disfrutará con un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Artículo 995. Se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2.500 veces la unidad de medida y actualización al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones 14 y 15. Fracción 14. Exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso del empleo. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directamente para que renuncie por estar embarazada. Artículo 1004. Al patrón que haga entrega a uno o a varios de sus trabajadores las cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general, o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente hizo entrega, se le impondrán multas con base a las fracciones 1, 2 y 3 de este artículo, que van desde los 6 meses de prisión y una multa de 800 veces la unidad de medida, hasta 4 años de prisión y una multa de 3.200 la unidad de medida y actualización. Artículo 1004A. Al patrón que no permitan la inspección y vigilancia en su establecimiento por parte de las autoridades, se le impondrá una multa de 250 a 5.000 veces la unidad de medida y actualización. Artículo 1010. Las sanciones serán efectivas por las autoridades que designen las leyes. Como equipo podemos concluir que es muy importante conocer todas las leyes laborales, porque muchas veces el patrón no está enterado del todo sobre los derechos que él tiene por el simple hecho de ser patrón y las obligaciones que debe de proporcionar a sus trabajadores, y al no darlas puede recibir algún tipo de sanción. Es importante conocerlas tanto por parte del patrón como de los trabajadores para llevar todos los procesos conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.